Alcaldes, buenas tardes. Alcaldesa, buenas tardes. El tema de la seguridad, por supuesto, creo que ha sido el eje central de la reunión que han tenido ustedes y lo nombraba el alcalde de Cali. ¿Cómo ha sido ese aporte desde las ciudades, especialmente en el caso Cali, Bogotá, Medellín, que han sido las ciudades como más afectadas con el tema del recorte del gobierno nacional y en concordancia con el mensaje de las mesas de diálogo, especialmente en el Pacífico se ve mucho la incidencia de esas mesas también? ¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno nacional para garantizar precisamente esa política de seguridad mientras avanzan esos diálogos, o si efectivamente no ha existido esa concordancia o esa coordinación con el gobierno? En lo corrido de este 2025, el gobierno nacional ha disminuido en un 20% el presupuesto de seguridad y nosotros en las alcaldías hemos aumentado el presupuesto de seguridad en un 30%. Pero esa disminución del gobierno nacional equivale más o menos a 1 billón de pesos, más otros 600.000 o 700.000 que están congelados. El aumento nuestro está alrededor de 400 o 500.000 millones de pesos. No es posible que desde las ciudades tapemos el hueco que está quedando en el nivel nacional. Por eso urge que se busquen soluciones novedosas inclusive, como por ejemplo liberar Fonsecon para atender la urgencia de la seguridad en este momento. Y en cuanto a las mesas de diálogo que hay, eso es un tema que maneja estrictamente el gobierno nacional, pero sí les dejo claro este mensaje, y es: en Colombia la paz se logra a través de la fuerza. Ese ha sido el ejemplo en el pasado. Eso es lo que ha permitido desmovilizar grupos desde las AUC hasta las FARC, hasta el mismo Pablo Escobar. No se puede disminuir el poder de la fuerza pública, mucho menos en nuestra democracia. Vamos a responder la pregunta de Bogotá y de Medellín del presupuesto. Brevemente, Cristian, sobre la pregunta que usted hace referida a Bogotá. Digamos, yo secundo lo que dice el alcalde Alejandro Eder en el sentido de que las alcaldías han demostrado con sus presupuestos la voluntad de priorizar el tema de seguridad. Somos conscientes de que la ciudadanía nos está pidiendo como alcaldes actuar en el tema de la seguridad, y eso pasa ¿por qué? Por aumentar los recursos, y así lo hemos hecho hasta en un 30% promedio en las ciudades que están aquí presentes. Pero eso no es suficiente. En Bogotá nos hemos visto afectados por esa reducción que mencionaba el alcalde Eder, porque hemos visto una reducción, por ejemplo, del pie de fuerza significativa. Bogotá tenía hace 12 años más de 19.000 policías, hoy está alrededor de los 16.000 policías. Es una reducción que impacta en medio además de un crecimiento de la población que ha sido cercano al 1.000.000 de personas durante ese mismo lapso. Entonces, eso nos impacta y eso se ha agravado en el último año, como lo menciona el alcalde Eder, por cuenta de esa reducción general que ha habido para recursos de seguridad. Entonces, nosotros queremos insistir, la alcaldía de Bogotá, como muchas alcaldías acá, estamos haciendo lo que nos corresponde porque entendemos que tenemos una responsabilidad también en la seguridad. No podemos decir que es una responsabilidad del gobierno nacional exclusivamente, pero sí tiene una responsabilidad principal. Y lo hemos hecho aumentando el presupuesto, pero necesitamos un compromiso real de la nación, de entender que ese trabajo conjunto parte del presupuesto. Sin recursos no hay capacidades operativas, no hay capacidad de inteligencia. Necesitamos que la nación equipare por lo menos el aumento que ha dado las ciudades para lograr responderle a esa ciudadanía que está inquieta y angustiada con razón por cuenta de las falencias en la política de seguridad nacional. Lo que ha dicho Alejandro Eder como presidente de Asocapital le recoge el sentir de todos los alcaldes, pero estoy seguro que recoge el sentir sobre todo de una inmensa mayoría de los colombianos que hoy sienten un temor inmenso al ver cómo el país se lo toman las peores estructuras criminales, que vemos con preocupación cómo el gobierno nacional deterioró en términos de presupuesto lo requerido para nuestra fuerza pública y que los únicos que se han fortalecido con esto son las estructuras criminales. Mientras desfortalecieron a la fuerza pública, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo o cualquier organización criminal en Colombia ha crecido. Como decimos nosotros, están popochos de rico las estructuras criminales, estamos nadando en narcotráfico, en oro ilegal, en droga, y están alimentados y están fortalecidos financieramente y militarmente. Y mientras tanto van disminuyendo las capacidades del Estado
para poder avanzar. Como ya se ha dicho, el Gobierno Nacional disminuye el presupuesto en casi un 20% y en las ciudades en promedio se aumentó en un 30% entre todas las ciudades capitales. En Medellín pasamos de un presupuesto de los 4 años anteriores de 819.000 millones de pesos a tener un presupuesto para estos 4 años de 1.3 billones de pesos. El aumento es casi el 62%. Pero así todo no tenemos todas las capacidades. ¿Por qué? Porque hay déficit de pie de fuerza y porque vemos esa amenaza sobre nuestras ciudades. Esto es por los ciudadanos, esto es por la gente. Y quiero decir algo adicional. Desde acá seguimos orando por la recuperación de Miguel Uribe. Rechazamos de manera clara ese atentado, seguimos orando por su vida y esperamos que la cirugía del día de hoy, donde tuvo que ingresar de manera de urgencia a cirugía, haya salido bien, y un abrazo para él y su familia. No puede ser que entidades del Gobierno Nacional ahora salgan a decir que la responsabilidad y que la vida de los candidatos está en manos de los alcaldes en las ciudades. La responsabilidad directa es del Estado garantizar esa seguridad. Preocupa ver cómo la UNP ha venido desfortaleciendo todos los esquemas de personas defensoras de derechos humanos, de personas importantes frente a la lucha contra la criminalidad también en el país, pero al mismo tiempo lo único que hace es entregar cada vez más esquemas de seguridad a quienes denominan hoy gestores de paz, que son esos integrantes de las estructuras criminales. Y también preocupa que la UNP básicamente se la hayan tomado, entendiendo la vinculación de muchos excombatientes FARC y del M-19. ¿Qué garantías genera realmente hoy la UNP? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos colombianos. Y decir que nuestro concepto la paz total es un fracaso absoluto y que lo que necesita el país es seguridad en las zonas rurales y en las zonas urbanas. En eso hemos coincidido también todos los alcaldes, independientemente de cómo pensemos o de nuestras ideologías, estamos hablando en nombre de la ciudadanía. Muy bien, pasamos a la pregunta de Carol Galindo de Noticias RCN. Alcaldes, buenas tardes. A quien me pueda responder, tal vez alguno o en nombre de Asocapitales, antes de, digamos, de hacer esta información pública, ¿se han podido comunicar con el gobierno, con el ministro de Defensa, del Interior? Y también si podemos entrar en detalles del fondo que explicaba el alcalde Eder de los 300.000 millones que solicitan sea liberado, ¿cómo funciona básicamente? Nosotros los alcaldes en distintas medidas hemos tenido relaciones y diálogo con el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Pública, y por lo general se ve el esfuerzo que se está haciendo. Pero como bien lo decía el alcalde Fico, si no hay recursos es muy difícil sacar adelante cualquier política de seguridad. Y si bien hemos hablado por separado todos, por eso estamos planteando que al cabo de 15, máximo 20 días, nos reunamos los alcaldes de las ciudades capitales con el ministro de Defensa y toda la cúpula militar y de policía para que podamos mirar a fondo los temas de seguridad que nos preocupan. Tema de orden público en el campo, oleada terrorista, protección de los candidatos presidenciales y sobre todo cómo fortalecer rápidamente la seguridad ciudadana, porque es una situación que se está saliendo de control. Entonces ese es nuestro compromiso. En cuanto a los recursos de Fonsecon, Fonsecon es un fondo que hay en el Ministerio del Interior, al cual todas las ciudades, no solo las capitales, algunas otras, hacemos aportes. Hay 300.000 millones de pesos ahí en ese fondo. Nuestra propuesta al Gobierno Nacional es liberar esos fondos específicamente para temas de seguridad, que deben incluir necesariamente primero el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia. ¿Por qué fortalecer las capacidades de inteligencia? Porque lo que vemos por todo el país son graves fallas de inteligencia, desde el atentado contra el senador Miguel Uribe hasta la oleada terrorista de la semana pasada en Cali y el suroccidente, inclusive los desplazamientos que vimos a inicios del año en el Catatumbo. Entonces se debe fortalecer la inteligencia. Segundo, recursos para fortalecer la seguridad ciudadana. Y tercero, recursos para proteger a los candidatos presidenciales. Pero aquí lo que se necesita es acciones ya. Este deterioro de la seguridad, del orden público, el regreso del terrorismo, no es aceptable
para ninguno de nosotros, no es aceptable para Colombia. Un tema que nos falta y es, se desfortalecieron los recursos para inteligencia, para fuerzas militares y policía, pero en cambio aumentaron los recursos para el DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Dónde están los resultados? Aquí está fallando la inteligencia. ¿O en qué invirtieron los recursos? En la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo creo que esa es una pregunta muy importante que hoy hacemos también desde las ciudades capitales. Estoy seguro que será importante todos como colombianos tener esa respuesta.